Bueno, jóvenes, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo y esperamos poder hacer dos actividades el día de hoy, dos actividades dentro de la clase, así que se va a ganar doble calificación. Entonces, estén muy atentos y la idea es trabajar aquí dentro del aula para aprovechar y cualquier duda también ustedes puedan preguntar. Pero bueno, vamos a comenzar tomando lista, así que... Así que, por favor, atentos a la asistencia. Ok. Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka Yoim. Presente. Edward. Presente. Emiliano. Emiliano Barreto. ¿Se desconectó? Creo que sí, se nos fue, lo perdimos. Seguimos con... Ahí está de nuevo, está conectándose. Gary Bravo. Presente. Katia. Derek Chamorro. Profe, disculpe, se me salió de la reunión, no sé qué le pasó. Ya, ok, listo. Derek Chamorro. Y yo dárselo a la Presente. señora. Listo. Clovis Cornejo. Presente. Valeria Fajardo. Presente. Listo. Ani Guerrero. Presente. Saúl Hidalgo. Presente. Justin Moreira. Justin Moreira. Anabel Ojedis. Presente. 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 Listo. Ya, Chillogalle, listo. Kiara Pionce. Jóvenes, voy a dar paso al inspector, al profesor Michael en este momento. Por favor, enciendan las cámaras. Bueno, en el caso de Emiliano ya sabemos, pero los demás mantengan encendidas sus cámaras, por favor. Ya, a ver, el joven Chillogalle está presente, ¿no? Sí, correcto. Ya, Britney Pacheco. Buen día, profe. No sé si desea dar alguna indicación. Profe, Katia también está en la sala. Katia Carriel. Ya. Profe Michael, ¿alguna indicación tal vez? Buenos días, Leo. Buenos días, estudiantes. No, ninguna, para nada. Ah, ya. Solamente estoy revisando los enlaces que están correctos, nada más. Ya, ok, listo, profe. Ya, ok. Ya, seguimos, jóvenes, atención. A ver, Anabel Ojedis. Presente. Profe, presente. Britney Pacheco. Britney Pacheco. Ha faltado, ¿no? Seguimos, Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Faltó el joven Pilay. Ya, listo. No se le escucha nada, joven Pilay. Arregle su micrófono, de pronto está fallando algo por ahí. Kiara Pionce. Presente. Paulette Riera. Cierto, profe, ¿cómo se llama? El micrófono del compañero Manuel está dañado. Valeria Rodríguez. Presente. Listo, Julio Rodríguez. Presente. Kelly Suárez. Kelly Suárez. Presente. Listo, Derlis Vera. Derlis Vera. Faltado. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Presente. Listo. Yacer Mite. Presente. Sebastián Pinto. Presente. Ya, jóvenes, listo. Entonces solo faltó el joven Vera, el estudiante, y Pacheco. Vera y Pacheco. Ya voy a registrar la asistencia de una vez.
Muy bien, jóvenes. En este momento les pido por favor abran Edmodo. Todos vamos a Edmodo. Como les decía, vamos a hacer 2 actividades el día de hoy para que ustedes se ganen 2 calificaciones. Entonces van a estar muy, pero muy atentos. El día de hoy vamos a ver algunos de los relatos más importantes de la Biblia, del libro del Génesis. Entonces, la primera actividad consiste precisamente en hacer un brevísimo resumen, pero tiene que ser muy breve. Cuando digo breve, quiero decir en primer lugar que sea escrito por usted. Porque jóvenes, es facilísimo coger y copiar y pegar de internet, pero yo quiero lo que usted ha comprendido, de lo que usted entiende de ese tema, ¿ya? Entonces, tiene que ser breve, de 2 líneas o 3 líneas, cada uno de lo que se pide ahí, pero tiene que ser elaborado por usted. Por favor, no copie nada del internet. El internet ya lo sabe todo, pero yo quiero cerciorarme de que usted tiene las ideas centrales de cada uno de estos temas que vamos a revisar. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿sí? En el caso de Saulito va a ser lo mismo, va a ser el mismo trabajito, porque es bien sencillo, ¿sí? Entonces, que en 2 o 3 líneas y listo. No tiene que ser de cosas demasiado extensas, porque a veces los estudiantes me colocan ahí 2, 3 páginas, pero ni una sola letra es creación de la inteligencia del estudiante, porque todo copió y pegó del internet y eso no sirve. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que lo realice cada uno, ¿sí? Con sus propias palabras. Para eso van a tener 20 minutitos, porque es más que suficiente para poder resumir. Entonces, jóvenes, refresquen el modo y ahí les va a aparecer la imagen. Refresquen el modo. Si diga. Disculpe que lo moleste, es que Britney Pacheco me acaba de decir que se le había ido el internet o algo así. Y bueno, ahorita me estaba diciendo que ya solo falta que la acepte. Sí, ya ingresó. Llámela, pregúntenle. ¿Britney Pacheco está aquí o no? Sí, buenos días. Sí, ya ingresó, ¿no? Gracias, Katia, por avisar. Muy bien. Profe, Diga, Saulito. dice que la creación del hombre. Eso, muy bien. Ya, el trabajito, ahorita les explico, ¿ya? El trabajito es lo siguiente. Lo que pasa es que vamos a ver algunos de los pasajes de la Biblia. Entonces dice aquí, resuma brevemente con sus propias palabras los siguientes pasajes del Génesis. En este caso, el Génesis es el primer libro de la Biblia. Pregunta de examen, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Y usted qué tiene que escribir? El Génesis. Entonces, el Génesis nos habla de varios relatos, varias historias, varios pasajes. Yo aquí les he puesto 3. Entonces, usted con sus propias palabritas, usted escribe aquí lo que usted comprende, de qué se trata la creación del hombre. Entonces, usted va a colocar ahí, según la Biblia, el hombre fue creado y usted le bueno, a imagen y semejanza de Dios, y Dios lo puso en el jardín del Edén, y la mujer Dios la creó de una de las costillas del hombre. Bueno, ahí en una o en 2 líneas, máximo, en 2 líneas, algo bien cortito, ¿ya? Listo. Si no se acuerdan alguno de esos pasajes, pues tranquilos que para eso estamos aquí en la clase y lo vamos a ir recordando conmigo. Pero ya haga y envíe ese primer trabajito. Hágalo que ya solo le quedan 15 minutos. A las 11 se cierra. Hágalo. Ya, mientras tanto, para los que de pronto necesitan refrescar las ideas, vamos a ver esos pasajes del Génesis aquí conmigo también. Profe, ¿puede no repetir, por favor? ¿Cómo?
El hombre que fue creado. Sí, con tus palabras, Saulito, lo que tú comprendas. Ah, ya, gracias, profe. Sí, yo voy a ir explicando y lo que tú comprendas con tus propias palabras, ¿sí? Ya. Entonces, les decía, jóvenes, hay algunos relatos importantísimos del libro del Génesis. Por eso la destreza de hoy dice conocer los relatos del Génesis sobre el paraíso, el pecado, sus efectos y la promesa de la salvación. Bueno, aquí tenemos, jóvenes, el relato de la creación de todas las cosas. Según el libro del Génesis, el creador de todo lo que existe en el universo y en el planeta es Dios. Y la Biblia le da un orden. Dice que Dios creó todas las cosas en varios días. En el primer día, por ejemplo, Dios creó la luz. En el segundo día, el firmamento. En el tercer día, la tierra es separada de los mares, aparece la vegetación. En el cuarto día Dios crea las estrellas, el sol, la luna. En el quinto día los peces, en el sexto día los animales y el hombre. Ojo, miren, ahí ya tienen para escribir el primer punto de la creación del hombre. El hombre fue creado en el sexto día. ¿Por quién fue creado? ¿Por quién? ¿Por los ángeles? No, fue creado por Dios directamente. ¿Y cómo lo creó Dios? Lo creó a su imagen y semejanza. ¿Sí? Ok, entonces, jóvenes, ahí tienen ustedes para que vayan completando ese trabajo. Recuerden, el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia. Y es el primero de los 5 libros que forman lo que hoy en día conocemos como el Pentateuco. Penta viene de la palabra pentágono. Pentágono que tiene, es la figura geométrica que tiene 5 lados. La palabra penta en griego significa 5. Entonces aquí el Pentateuco quiere decir los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Números, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis es conocido por el pueblo hebreo por su primera frase, que es Bereshit. Y esta es una palabra hebrea. Miren, aquí están aprendiendo una palabrita en hebreo, Bereshit. Y Bereshit significa en el principio. Así comienza el Génesis. Dice, en el principio Dios creó, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas palabras inicia el Génesis. Nosotros lo conocemos por el término griego de la Septuaginta, que significa orígenes, comienzo o principio. Por eso en el español se lo conoce como Génesis. Aquí están, jóvenes, los principales relatos. El primero, la creación y la corrupción del mundo. A ver, estábamos hablando de la creación del hombre. Según la Biblia, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y según la Biblia, para crearlo al hombre, Dios cogió un poco de barro y dice la Biblia que Dios sopló en sus narices para infundirle su espíritu. Derlis Vera, vaya a Edmodo que están haciendo un trabajo que cierra a las 11. Sí, profe, disculpe que por haber llegado tarde. Estaba en otra reunión, pensando que tocaba inglés. Llevaba rato ahí esperando y tengo estos compañeros testigos. Ya. Ok, abra Edmodo y haga ese trabajito para que no se atrase. Ya. Profe, ¿cuál es la historia de Caín y Abel? ¿Cómo era? Ah, ya, muy bien. La historia de Caín y Abel. Resulta que Dios creó al hombre. ¿Cómo se llamaba el primer hombre, Gary? Se llamaba Adán. ¿Y la primera mujer? Se llamaba Eva. Resulta que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Caín trabajaba en el campo, era cazador, etc. Abel, en cambio, era pastor de rebaños. Y bueno, resulta que Caín le tenía mucha envidia en contra de su hermano Abel. ¿Por qué? Porque según dice la Biblia, Abel siempre le ofrecía las mejores ofrendas a Dios. Y entonces se había ganado la buena voluntad de Dios, se había ganado el cariño de Dios porque le ofrecía buenas ofrendas. Y eso le generó más celos y más envidias a Caín. Entonces dice el Génesis que un día Caín lo encontró a su hermano en el campo y en ese momento lo mató.
Esa es la historia de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel y lo dejó ahí en el campo. Y dice la Biblia que cuando murió Abel, Dios salió a buscarlo a Caín y le preguntaba, pero le decía, pero ¿y dónde está tu hermano? Le decía, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le decía, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Yo qué sé dónde estará. Trataba de engañarle, trataba de ocultar el crimen que había acabado de cometer. Entonces Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. ¿Qué hiciste con tu hermano? Y ahí, bueno, Dios le da un castigo a Caín por haberlo matado a Abel. Esa es la historia de Caín y Abel, jóvenes. La historia del primer fratricidio, es decir, asesinato entre hermanos. Esa es la historia de Caín y Abel. ¿Sí? Luego tenemos la historia del diluvio, el diluvio universal, jóvenes. Según la historia del diluvio universal, llegó un tiempo, antiguamente, en que los seres humanos se desbordaron en el pecado. Y los seres humanos se volvieron muy perversos, muy malos, muy pecadores. Así que Dios dijo que iba a purificar la tierra de tanta maldad y que iba a mandar un diluvio. Mejora la Profe, y ahí es cuando Noé construye el arca. Correcto, Giovanna, muy bien. Y es ahí donde Dios encuentra que entre todos los seres humanos había un hombre llamado Noé. Y Dios se da cuenta que ese hombre era bueno, era justo, era santo. Y entonces dice Dios, bueno, no lo voy a castigar a Noé porque él sí es bueno con toda su familia. Entonces Dios le da la oportunidad a Noé de salvarse y le dice, Noé, mira, yo voy a eliminar a prácticamente todos los seres humanos porque son demasiado malos y perversos. Pero veo que tú eres un hombre bueno. Construye un arca, le dice. ¿Qué es un arca? Un arca se entiende como un barco gigantesco. Le dice, construye un arca y mete en el arca una pareja de todos los animales que existan, porque va a llover tanto que se va a inundar toda la tierra y todos los seres vivos, los animales que hay en la tierra van a morir. Entonces, a ti te doy esta oportunidad. Y resulta que Noé comenzó a construir una barca gigantesca y ahí metió una pareja de todos los animales del campo. Ahí también entró su familia y así Noé se salvó de morir ahogado en el diluvio universal. Ese es el relato del diluvio. ¿Sí? Ahora, todo eso uno puede decir, pero qué Dios tan malo, o sea que mató a todita la gente porque eran pecadores. En realidad, jóvenes, pues sí, resulta un poco como contradictorio eso, no hay que negarlo. Sin embargo, también tiene un significado que la Biblia y el catolicismo le da a las aguas del diluvio. Sí, el Dios del Antiguo Testamento era muy recto, muy duro. Eso, Milka, muy bien, era muy estricto, muy duro, así es, Milka. Ajá, y castigaba, cualquier pecado lo castigaba de una manera tremenda. Bueno, ese es en el Antiguo Testamento, estamos hablando en el primer libro de la Biblia, ¿no? Eran tiempos muy primitivos. Entonces, sí resulta un poquito contradictorio todo esto, sin embargo, también tiene su significado. Por ejemplo, en el caso del diluvio universal, el agua de la lluvia que inunda todo el planeta es lo que purifica la tierra del pecado. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos vamos a bautizar, ¿qué es lo que derrama el sacerdote sobre la cabeza del niño? Derrama agua. Entonces aquí viene el símbolo del agua. El agua simboliza la purificación del pecado. Es decir, el agua nos limpia no solo de la suciedad, de la basura del cuerpo, sino sobre todo de la basura del alma, que son los pecados. Miren, ahí nace el símbolo del agua. Y otra cosa, el arca de Noé, ¿de qué material creen que estaba construida? Madera. De madera. Y Milka, pregunto otra cosa, ¿de qué material sería construida la cruz de Cristo? De madera. También de madera. ¿Se dan cuenta? Entonces,
¿Cuál es la analogía aquí? Que el arca fue la madera de la salvación del diluvio universal. Y para los cristianos, la madera de salvación es la cruz de Cristo, donde Cristo se entrega por nuestros pecados. Ahí viene otro simbolismo, otra analogía entre la madera. Entonces, miren... Pero ¿se sabe dónde está esa arca? ¿Y se No. sabe dónde está? No se sabe. No. Pero al menos hay evidencia de que existió ese arca. No hay una evidencia científica. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque los 11 primeros capítulos del Génesis son relatos mitológicos. ¿Qué quiere decir? Son narraciones, son historias escritas para tratar de explicar algo. Pero no quiere decir que científicamente eso ocurrió así. No es tanto así. Pero sucede, hay un dato curioso. Si usted estudia la historia de los incas, ellos antes de que lleguen aquí los españoles con las primeras Biblias, los incas también hablaban de que hubo un diluvio universal. Si usted estudia la cultura de los cañaris en el sur del Ecuador, ellos también le hablan de un diluvio universal. Si usted estudia las tradiciones, las leyendas de los shuaras en la Amazonía, también hablan de que hubo un diluvio universal. Si usted va a México y estudia a los aztecas, si usted va a Honduras y estudia a los mayas, usted se va a dar cuenta que en esas culturas también se habla de un diluvio universal. Es un poco extraño, raro y llama la atención de que en muchísimas culturas del mundo hay un relato sobre un diluvio universal. Entonces, bueno, sin embargo, Justin, eso no quiere decir que hay evidencia científica que pueda comprobar y decir, sí, en tal año ocurrió un diluvio universal, o que se pueda decir, sí, el arca de Noé está en este lado o en este otro. Además, Justin, ¿qué pasa con la madera? Cuando se hace vieja, cuando se pudre, ¿qué pasa con la madera? Se desgasta. Exacto. Se pudre. Se pudre, se corrompe. Era muy raro que caiga una barca. Ajá, sería, no, pero... 40 días un pedazo de madera en el agua se empieza a dañar poco a poco. Claro, normalmente, pero hay un caso. No sé si ustedes conocen lo del bosque petrificado de Puyango. Aquí en el Ecuador tenemos árboles que se convirtieron en piedras hace miles de millones de años. Y ese es un fenómeno que sucede en algunas partes del mundo, en la naturaleza. Es raro ese fenómeno, pero sí existe. Resulta que en determinadas circunstancias geológicas, cuando un determinado sector de un bosque es cubierto por unas tierras pantanosas que tienen cierta clase de minerales, con el tiempo, ese bosque que queda tapado, cubierto por ese lodo, por los minerales que contiene, se convierten en piedras. Busquen en internet los árboles petrificados de Puyango. Eso queda aquí en el Ecuador. Cuando algún rato se vayan de viaje al sur del Ecuador, vayan y conozcan. Es muy bonito. Yo he caminado por ese bosque y he visto árboles gigantescos. El nombre de ese árbol se cree que se llaman petrinos. Parece que eran petrinos. Bueno, eso existe. Sin embargo, como troncos caídos. Sí, son como troncos caídos. Ajá. Muy bien, jóvenes, ya enviaron este primer trabajito, ¿cierto? Ya, envíenlo, por favor, envíenlo toditos enviaron. Miren, todos estos relatos están en el libro del Génesis. Son historias muy entretenidas, muy bonitas, y que uno se puede sacar muchas enseñanzas también. Otra historia es la de la Torre de Babel. ¿Qué era la Torre de Babel? Perdón. Dice la Biblia que en un momento determinado el ser humano se volvió tan pero tan ambicioso que dijo, vamos a construir una torre y esa torre tiene que llegar hasta el cielo y vamos a estar más altos que Dios incluso. Entonces, según esa leyenda, Dios vio la ambición, que el ser humano era demasiado ambicioso y para que no puedan construir la Torre de Babel, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dice la Biblia que Dios confundió los idiomas de los hombres y que cada persona comenzó a hablar un idioma diferente y de repente ya no se entendía ni el uno ni el otro, ya no podían comunicarse y por tanto ya no pudieron seguir construyendo la Torre de Babel.
Entonces, la Torre de Babel es famosa porque en ese lugar Dios confundió las lenguas, los idiomas de todas las personas, y según esa leyenda, por eso es que el día de hoy se hablan tantísimos idiomas en todo el mundo. ¿O cómo me explica usted de que aquí en Latinoamérica hablamos español, en Estados Unidos hablan inglés, en Brasil hablan portugués, dentro del Ecuador, en la sierra, hablan quichua, y si vamos a Asia, en China, hablan el mandarín, y así, cada país habla su propio idioma, tiene sus propios dialectos. ¿De dónde nace cada lengua? Es misterioso, es increíble. Entonces, en el libro del Génesis, para tratar de explicar ese fenómeno de que hay tantos idiomas, ellos crearon la historia de la Torre de Babel. Eso está escrito en el capítulo 11 del Génesis, más o menos, ¿sí? Luego ya viene la historia de Abraham. Miren, hasta la Torre de Babel, esas son narraciones mitológicas. Me repito, hasta el capítulo 11 del Génesis son narraciones mitológicas. ¿Qué quiere decir? Que no hay que tomarlas al pie de la letra. No son narraciones científicas. No son narraciones que se puedan comprobar históricamente hasta el capítulo 11. Pero desde el capítulo 12 en adelante ya son narraciones mucho más históricas. Miren, ahí comienza ya la historia de Abraham. ¿Y cómo empezó la historia de Abraham? Pues cuando Dios se le manifestó y le prometió que la descendencia, que los hijos, nietos y bisnietos de Abraham iban a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Y Abraham no lo podía creer, le dice, pero ¿cómo? Si yo soy viejo, mi mujer también es anciana y además es estéril, no hemos tenido ni un hijo y no vamos a poder tener hijos. ¿Cómo tú me vienes a prometer que voy a tener hijos y nietos y que van a ser tan numerosos como las estrellas? Entonces Dios ahí le dijo que si él abandonaba su tierra y se iba a la tierra prometida que Dios le iba a dar, Dios lo bendeciría con una gran descendencia. Ahora, claro, ahí hay contradicción también, porque supuestamente Dios le dice, bueno, te voy a dar la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Pero ¿saben qué? Esa tierra de Canaán ya tenía dueño. Estaba habitada por los filisteos, por ejemplo. Ya tenía dueño esa tierra. Entonces Dios le dice, mira, te voy a dar esa tierra, pero tú para conquistarla tienes que hacerle la guerra a esos pueblos. Entonces, como que ahí no hay coherencia, un Dios aconsejando la guerra. Si en la guerra se matan las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros, ante estas situaciones que encontramos en la Biblia, tenemos siempre que tratar de extraer el mensaje positivo. Entonces, sobre todo, jóvenes, la vida es una batalla espiritual. La vida es una batalla espiritual y la tierra prometida es el premio que tenemos que tratar de conseguir peleando en esa batalla espiritual. Esa batalla espiritual no tiene que llevarnos a matar a otras personas, no, eso no, jamás. Pero esa batalla espiritual tiene que llevarnos a matar el pecado, a matar la pereza, la mentira, la gula, la lujuria, la avaricia, etc. ¿Sí? Es decir, la lucha y la guerra no es contra los otros hombres, sino sobre todo contra el mal, contra el pecado. Porque si no, no tendría sentido que un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios perfecto, lo mande a Abraham a matar gente para quitarles esa tierra. ¿Por qué Canaán le decían la tierra prometida? Milka, ¿puedes repetir? ¿Por qué a Canaán le decían la tierra prometida? Ah, ya. Le decían la tierra prometida porque era una tierra muy, pero muy fértil. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia que era una tierra que manaba leche y miel. ¿Qué significa una tierra que manaba leche y miel? Quiere decir que era una tierra donde se cultivaba cualquier tipo de alimento y producía la tierra muy bien. Miren esta foto como para ilustrar. Dice la Biblia que era una tierra que estaba bañada por ríos y que era extremadamente fértil y que usted podía ir sembrar lo que sea y le producía.
y que las pampas producían muchísimo pasto y usted podía tener todos los miles de ovejas que usted quiera. Entonces, una tierra así, jóvenes, hace 2500 años, tener una tierra así, era pero tener una tierra bendecida por Dios. Entonces, por eso le decían la tierra prometida, porque Dios le prometió darle una tierra muy fértil y precisamente era una tierra que estaba bañada por los ríos, especialmente los ríos Tigris y Éufrates. Ahora, imagínense, comparen esa tierra prometida verdecita con la tierra del desierto, por ejemplo, en Arabia. Miren este paisaje. ¿Qué pueden sembrar ahí si nunca llueve? ¿Alguien puede vivir ahí? Nadie. Se muere. La gente muere en estos desiertos. Por ahí medio, miren, donde hay oasis, donde hay un pozo de agua, por ahí medio se agrupan unas cuantas casitas y forman por ahí una pequeña comunidad. Pero en el resto no hay cómo sembrar nada. Eso no es tierra prometida. Entonces, imagínense, la gente hace miles de años que vivía en lugares desérticos, cuando le hablaban de una tierra verde bañada por ríos, que la podían sembrar y que podían tener mucho ganado, a la gente se les abría así los ojos y decía, wow, ese es mi sueño hecho realidad. Ese es el paraíso terrenal. Entonces, miren, por eso le decían la tierra prometida a Milka. Decían que era una tierra que manaba leche y miel, una tierra muy rica. Sí, pero repito, jóvenes, a veces en la Biblia uno así leyendo dice, pero qué contradictorio, ¿cómo así? Dios lo manda a hacer la guerra a Abraham, a matar gente para que conquiste la tierra prometida, y no que Dios es bueno, no que Dios está en contra de la guerra, ¿y por qué lo manda a la guerra? Entonces, bueno, nosotros tenemos que buscarle un sentido que nos sirva para nuestra vida, desde el punto de vista de que esa es una guerra espiritual sobre todo, porque la guerra de matar a gente, eso nunca va a estar aconsejado por Dios, ni permitido por Dios, porque eso es asesinar a otras personas. Y el quinto mandamiento dice, no matarás. ¿Sí? Bueno, luego tenemos la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que habían dos ciudades donde las relaciones sexuales de las personas se habían pervertido. Es decir, habían relaciones de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y dice que eso a Dios no le gustó. Entonces, Dios envió una destrucción sobre Sodoma y Gomorra, enviándoles fuego desde el cielo. Algunos estudiosos dicen que eso sí se podría comprobar porque al parecer, antiguamente, una ciudad fue destruida por meteoritos que caían del cielo y esos podrían ser los meteoritos de Sodoma y Gomorra. Entonces, esa es la historia de Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó esta ciudad porque abundaba el pecado. Luego de eso, por cierto, en Sodoma y Gomorra, Dios le salvó la vida a un sobrino de Abraham. Ese sobrino se llamaba Lot. Y a ese hombre y su familia Dios le salvó la vida porque ellos eran personas que vivían correctamente, a pesar de vivir rodeados de tanta maldad. Entonces Dios a ellos les salvó la vida, pero la ciudad la destruyó por completo. Luego tenemos la historia de Jacob. Acuérdense que Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos, la mayoría le tenía envidia y odio a su hijo llamado José. Eso ya lo vimos la semana pasada también, ¿se acuerdan? Milka, sí, tiene la palabra. De lo que hasta ahora he entendido más o menos que cuando una ciudad había gente mala, Dios lo que hacía como purificar, o sea, sacaba a la gente mala, o sea, la destrucción, diluvio y todo eso, ¿me entiendes? Y solamente salvaba a las personas buenas. Entonces, mi pregunta es, o sea, obviamente nadie sabe la respuesta, pero si él hizo eso, ¿por qué no pudo hacer lo mismo cuando, o sea, Satanás se le reveló? O sea, como él es Dios, o sea, no sé, podía hacer algo como para evitar eso y así se evitaba toda la maldad en el mundo. Y él así no debía causar cosas para que para que murieran sus propios hijos, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no para eso desde un comienzo?
Por supuesto, Milka, yo estoy de acuerdo con usted totalmente. Esa es, Milka, una de las preguntas que no hay una respuesta razonable como para darle. ¿Sabe por qué? Porque si yo le digo, no, es que Dios no lo pudo hacer, ¿qué le estaría diciendo? Le estaría diciendo que Dios no es poderoso. Le estaría diciendo que Dios no es más fuerte que el demonio y que por eso no lo pudo hacer. Entonces me estaría contradiciendo porque decimos que Dios es el más poderoso que el demonio. Y si yo digo Dios no lo quiso hacer, entonces yo diría, entonces Dios es malo. Porque ¿por qué permitió que siga vivo el diablo en vez de cortar el problema de raíz y evitar tanta maldad? Entonces no hay una respuesta satisfactoria ante esto, Milka. Son las contradicciones que a veces hay entre los relatos que nos ofrece la religión. Sin embargo, Saulito. Te falta que un minuto. Ya, sí, nos volvemos a conectar enseguida, ¿ya? Nos volvemos a conectar. Pero muy bien, Milka, muy bien, le felicito. Ya, nos volvemos a conectar. Vámonos.